Moncho, ¿sabes qué hora es? Son las... ¡Claro que no! Es hora de Ciencia y Demencia. El programa número 1 de divulgación atolondrada. Yo pensé que era hora de bailar. No. Buena intro. Sí, estuvo bien. 5 estrellas, excelente servicio. Ciencia y Demencia, capítulo 7. Capítulo 7. Sí, Ya llevamos un tiempo ya en esto. Digo, quiero guardar un poco en misticismo el título, aunque la verdad es que Ahí está aquí abajo. Ajá. O sea, si nos escuchan en Spotify, saben a dónde estamos apuntando. Y no, YouTube, porque nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Sí, entonces síganos en nuestras redes. Ahí estamos. Estamos a la orden para el desorden. Dijera de Police, no, mejor no. Que cada respiro que tengas. Efectivamente, no. No, está bien que Pero esperemos que cada respiro que demos ustedes nos observen. Sí, no, y nos dé like, y nos siga, y todo, y compartan. Comenten, compartan. Y como siempre decimos, cuestionen. Claro. Comentarios, se vale pegarnos, metafóricamente, con comentarios audaces, con preguntas interesantes. Sí, abofetearnos con libros, metafóricamente. Metafóricamente, sí, no, porque... no. Duele. Sí, ajá. Duele, no. No, ya está bien. No de nuevo, por favor. Exactamente. No quiero llegar a eso otra vez. Sí, platicábamos un poco sobre el tema de hoy y que la verdad yo lo solté como al aire. Y dije, estaría curioso hablar de esto. Y tú dijiste, pues sí se puede. Y sí. Yo dije, ¿qué? Sí. Se puede hablar de todo. O sea, sí, partiendo primero desde un punto sincero, que decir, ok, yo lo que sé, lo puedo platicar. Mi universo, lo que mi contexto. Si brinco un poco más de lo que sé, puedo estar equivocándome, pero se vale decir, ¿sabes qué? Esto es mi opinión, es una idea, es una hipótesis, está comprobado. Mi punto de vista. Exactamente. Yo te decía también, a mí me gusta decir parto desde mi ignorancia, ¿no? Claro. Y se vale, perfectamente. Porque, digo, el mundo hoy en día estamos como muy bombardeados y algo que también decíamos es que es importante estar informados, pero también es importante discernir la información, ¿no? Claro. Saber cómo definir cuál es esto y Lo comentábamos en el capítulo pasado, usar la ciencia como el método científico como ese tamiz para separar las ideas verdaderas de las que no. Claro. Que de hecho, si quieres saber de qué capítulo hablamos, váyase al capítulo de ciencia y ocultismo. No fue el pasado, ¿verdad? No, fue el antepasado. Exactamente. Pero me gusta mucho como remarcar ¿le gusta? Visítenos en otros capítulos. Wow. Sí, siempre es bueno. El tiempo no se siente cuando uno se divierte. Eso. Una vez más agradecemos quien nos ve, quien nos escucha, y pues aquí estamos, a la orden, ¿no? Aquí estamos, al orden para el desorden. Exacto. Gracias mucho. Tiempo. ¿Qué es el tiempo? Ok. No, sí, ¿tiempo? No. ¿Qué? ¿Tiempo? Primero que nada, ¿qué es el tiempo? Y muy buena pregunta. Yo recuerdo la cita, una vez leí una cita, no recuerdo si fue de un científico o de San Agustín. Creo que no era de San Agustín. Estoy casi seguro, pero no lo puedo negar. Que si me preguntas qué es el tiempo, no sé. Pero si no me lo preguntas, sí sé. Ok, sí. O sea, hay varias definiciones, hay varias maneras de entenderlo. Hay mucho como suena sacar, ¿no? Sí, es incluso un tema filosófico interesante. Ok, sí. O sea, más que científico. También en ese caso, desde la filosofía sería la percepción del tiempo. Justamente, y nos lleva la pregunta ontológica de qué es el tiempo. Pero bien, si nos ceñimos a la física, es una dimensión más del universo. Okay. Sabemos que el universo que conocemos está formado por 3 dimensiones espaciales y una temporal, que en conjunto forman lo que conocemos como espacio-tiempo. Sí. ¿Okay? Que si recordamos un poco las películas de ciencia ficción, de Interestelar, que toman mucho de la relatividad de Einstein, recordamos que, el espacio y el tiempo están relacionados y se deforman con la materia. Y esa deformación es lo que se conoce como la gravedad. Ok. Que, retomando Interestelar... Es un tema bien complicado ese. Sí. Sí. Que retomando Interestelar, o sea, se observa, se nota que pues el tiempo depende o está relacionado a la gravedad. ¿Ok? Ahora, eso como fenómeno físico, sin indagar mucho en sus causas, sino únicamente en sus efectos, pues hasta ahí la ciencia nos queda, ¿ok? Lo cierto es que, por ejemplo, otras ciencias, otras ramas de la física, como es la termodinámica, no reconoce el tiempo. Si tú estudias termodinámica, o solo termodinámica, no transferencia de propiedades, solo termodinámica,
Las ecuaciones termodinámicas son independientes del tiempo. No, Ok. no es una... No es algo que le agregas. No es algo que mide, exacto, no es algo que te interesa conocer. Ok. ¿Ok? Lo interesante, por ejemplo, es que en la termodinámica sí podemos definir como un estado y luego otro estado. Ok, como tú y yo en este instante, Ajá. 3 horitos después, Entonces, brincas a... otro instante. Ok. Y podemos entender tiempo como lo que sucede entre un estado y otro. Ya, ¿Ok? ok. Y ahí va la perspectiva filosófica. O sea, ¿realmente existe el tiempo como tal? O sea, ¿esto que hay entre un estado y otro es algo material, es algo parte del universo o es solo una percepción de la mente? Voy a ponerlo un poquito más místico de cierta forma. A mí me vuela mucho la cabeza el concepto de la creación de videos, Ujú. porque es un segundo es una sucesión de imágenes, originalmente 24 cuadros por segundo. Ajá. El ojo percibe las acciones y por tanto percibe un paso de tiempo a partir de una sucesión de imágenes, ¿no? De Ajá. capturas. Entonces, Ajá. o sea, es como, para mí el tiempo es algo tan complejo que por eso pensaba, pues, que vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, Bueno, eso del tiempo, hasta ahí yo creo que es una buena parte. ajá, ese es el concepto, sí. Y ahora nos lleva a lo que es estrictamente físico de cómo medimos el tiempo. Ok. ¿Ok? Pero bueno, sí, esto del tiempo, esto de que sí es concepto, hay una parte que también, para cerrar esta parte, hay algunos científicos y algunos filósofos también que dicen que el cerebro es el órgano encargado de interpretar la realidad. Ok. O sea, sí. de interpretarla, no definirla, no reconocerla, no. Exacto, solo interpretarla, de que el mundo es como es y el cerebro genera ideas de cómo es el mundo. Sí, de hecho eso da para un temazo cabrón. La caverna de Platón, por ejemplo. Sí. O sea, No, y yo tengo también, hablando otra vez de esto, es como cuando te pones se supone que el fotógrafo, dicen que el fotógrafo no es el que sabe usar un lente o usar una cámara, es el que sabe jugar con la luz. Entonces, wow, qué bonito. Sí, no, está increíble. Escucha muy bonito, ajá. Pero si te pones a pensarlo, y es algo que yo aprendí con Big Man. Big Man siempre decía, no vemos las cosas, vemos la luz reflejada con las cosas. Y aparte de, sí, y relacionándolo otra vez con la relatividad, ves la luz que emitió una cosa en un instante Ajá. antes de que llegue a tu ojo. Sí. Sí. Digo, ya no estamos yendo muy lejos, nada más como el último comentario es, decidimos por orden universal ponerle un nombre al verde, al azul, a los colores. Claro. Pero realmente los colores como tal no existen, Ajá. sino es el reflejo de la luz. Es la percepción que Ajá. tenemos de un fenómeno óptico. Sí. Sí, muy bien dicho. Muy bien conceptualizado. Esto me voló cabeza. Lamentablemente no es el tema, pero a ver, tiempo. Y igual, antes de que, justamente por esto de que comentábamos de la luz, etcétera, pues vivimos nuestra vida en retrospectiva. No vivimos en tiempo real. Ok, O sea, a ver. los estímulos que estamos recibiendo ahorita, ya los recibimos. Ok, a ver, O sea- más despacito. Ahora dilo como si tuviera 15 años. Sí, o sea, la luz que estoy recibiendo de ti no es la que emites en este instante. No, sí, tienes toda la Justamente, razón. o sea, las sensaciones que percibimos no son las que tenemos en este instante. O sea, Cierto. aunque podríamos imaginar que el tiempo de reacción del cerebro humano es muy poco, pues no es cero. ¿Ok? Ok, sí. O sea, se cuantifica. Ajá. Y ya llevamos al siguiente punto, la cuantificación del tiempo. Oh, sí, ese es un tema muy, muy interesante. Hablemos un poco de la medición en el sentido de que, bueno, recordarás, no sé, el Sistema Internacional de Unidades. El metro, el kilogramo, el ampere, etcétera, el mol. Ok. Sí. Que son 7 las unidades básicas, entre ellas una dimensión es el tiempo, que se mide con el segundo, y una característica del Sistema Internacional de Unidades es que tiene múltiplos y submúltiplos decimales. Recordamos el metro, el kilómetro son 1000 metros más. Okay. Y etcétera. O sea, el kilogramo son 1000 gramos, etcétera. O sea, son múltiplos de 1000. El único que no sigue esta regla es el segundo. Ajá, sí, digo, independientemente de que la libre y todo, o sea, la verdad es que sí hay como universales que son de 1000 y 1000 y todo, Sí. pero aún así 60. Sí. ¿De dónde? ¿Por qué? O sea, ¿De dónde? No sé por qué. A ver, ¿de dónde? Los babilónicos. Eso. Sí. Exactamente. Sí, los babilónicos, no sé si algún amigo arqueólogo, nos podría sopapear en esto. Lo más adecuado sería decir los pueblos de Mesopotamia. Ok. Porque, bueno, los babilónicos eran solo uno de ellos.
Ah, pero ¿todos tenían unidad de 60? Podría ser. O sea, las ruinas de esa época, los documentos que se quedan de esa época muestran que su Ajá. base es 60. ¿Por qué 60? ¿Por qué algo divisible entre 3, entre 6, entre 12? Pues nosotros contamos con los dedos. ¿Ok? Ajá. Tenemos 10 dedos, contamos del 1 al 10. ¿Hasta ahora? Ujú. Los babilónicos contaban usando las falanges de los dedos. Ah. Ajá. Ok. Fíjate, tenemos aquí 3 Ajá. por 4 son 12. Ajá. Sí, 3 por 4 son 12. Más 12 son 24. Ajá. Y voy a ignorar mis pulgares. Porque no son divisibles entre 3. Ah, sí, sí, claro. Pero bueno, Qué 24. curioso. Exactamente. Y 60 es 24 es divisible entre 3, entre 12 y entre 6. Sí, sí, sí. ¿Ok? Y ahora, hay otra cosa que también está un poco relacionada con eso. Ok. El círculo. ¿Cuántos grados tiene un círculo? 360. 365, exactamente. No, estoy diciendo mentiras, 360. Yo- Sí, yo- no. ¡Un momento! No, espera. Sí, claro. Ah. Mi error. Me Sí, fui sí, con pero es que sí. el siguiente punto es el Sí, año. ajá. Pero justamente esa división, un círculo tú lo puedes dividir en las partes que tú quieras. ¿Por qué no en 100? ¿Por qué no en 50? ¿Por qué no en 10? Ajá. ¿Por qué en 360? Sí, sí. Pues porque es un número divisible entre 6, entre 12 y 24. entre 3 y 24. Ajá, ¿Ok? claro. Y bueno, Órale, no había pensado. y ahora el otro punto, que ahora sí es el año. ¿Ok? El año solar son 365 días. Ajá. El año lunar son más o menos 30 días. ¿Ok? A veces más, a veces menos, dependiendo de Ok. unas cuestiones. El calendario que tenemos actualmente, ¿Qué significa año lunar? ¿El tiempo que tarda en dar la vuelta a la Tierra? sí, y no es un año, no, aquí yo me equivoqué, gracias por señalarlo. No es un año lunar, es un ciclo lunar. Ah, ok. ¿Ok? Y ahora sí, el año lunar, pues son las veces que tantas veces que cabe la luna en un ciclo solar. Eso es el calendario lunisolar que usamos más o menos nosotros. Ok. O sea, da para muchas cosas hablar del tiempo. Sí, ajá, de hecho está como muy cagado, porque aparte los calendarios, ¿no? O sea, como decías, o sea, los mayas también tenían unidad de 20. Y según yo los meses del calendario maya eran días, 20 días, Eran- 20 días. si no me Ajá. equivoco. Tiene un No me poco acuerdo que si ver. 15 o algo así. Sí, hay muchas culturas, ya no solo culturas extintas, la cultura china, algunas cuestiones de calendario hebreo, algunos tienen que ver con la luna, otros con el sol. Por ejemplo, según yo recuerdo, si no me equivoco otra vez, acudo desde mi ignorancia, Ujú. según yo recuerdo, para los aztecas el calendario solar era el calendario agrícola y el calendario civil era lunar. Ok, O sea, había dos calendarios. Ajá. Y bueno, 360. O sea, los babilonios le dieron al 6 justamente, al 3 justamente, un carácter místico justamente por eso. ¿Ok? Y bueno, por eso también el día es que son 24 horas también, ¿ok? Lo dividimos entre algo que los babilonios podían contar con sus deditos. Sí, sí, Ajá. de hecho, ándale. Wow, no Ajá. había pensado que es como, hasta cierto punto podríamos ponerle un número a cada falange. Que también, otra vez, desde la ignorancia, si tú cuentas esta línea como una falangeta, Sí. pues ahora tienes 30. Ajá, tienes 15 y 15, exactamente. Ajá. Pero dijeras lo de los dos dedos. Es el canon. Ajá, no, y que aparte podrías ponerle un número a cada uno y podrías contar en qué hora estás, ¿no? Exactamente, así que si se te olvida cuánto es el cambio de las tortillas, pues ahora sí, Sí, puedes contar ándale, más. cuando ya no te alcanza, ¿no? Sí, Exacto. claro. En vez de pedir manos prestadas, Sí. pues con tus dedos. Sí. Y bueno, la otra, y es por eso que todo el manejo temporal y ha permeado a través Es del curioso tiempo. eso, ¿no? Es bastante interesante. Sí, O sea, porque, por ejemplo, podríamos preguntar, yo sé que una pulgada, o sea, un pie es un pie, ¿no? Obviamente. Pero yo sabía que una pulgada, si no me equivoco, creo que también por Big Man es... ¿Ah, sí? sí, la distancia de la falange Ajá. a la punta del dedo gordo. Porque también sabía que era 3 granos de arroz o algo así. Alguien también lo vio. Y así Oh. como... Creo que lo aprendí de Big Man también. Qué curioso. Pero, o sea, que sí, que si pones como... ¿Sabes? Esas Y cositas. es mucho más exacto que... Exacto. Ajá. Ajá, sí. Pero exacto. Volviendo al tema del tiempo. Qué curioso que alguien dijo esto. Y quedó. Y quedó. Quedó. Totalmente. De hecho, por ejemplo, ahí entrando un poco a la ciencia ficción, no sé si te acuerdas que en los Transformers, en aquella serie de Beast Wars, Ok. no mencionaban días, sino ciclos solares. Ah, que sí, sí. Igual en Star Trek, si no mal recuerdo, manejan el día estándar Oh, o el año estándar, que es
Y también creo que en la saga de la Fundación de Isaac Asimov también mencionan el año espacial estándar, que eso es el equivalente al ciclo solar de la Tierra. Ya. Sí, en ese aspecto es muy complicado rastrear más. ¿Ok? Se permeó, se siguió usando con los egipcios, con los romanos, con los griegos, hasta, demos el siguiente punto de tiempo. Un salto. Claro. Sí. O sea, viajemos en el tiempo desde los babilónicos hasta París. Ok. París después de la Revolución Francesa. Bien, ok, ajá. Y antes de eso, es que hay muchas cuestiones. Antes de eso, también podremos hablar un poco del cambio del calendario juliano al calendario gregoriano. Uh-huh. Aquí en Occidente, como cultura heredera de la cultura romana, durante mucho tiempo se mantuvo el calendario juliano que impuso Julio César. Ok, ajá. No recuerdo mucho. Ajá. A ver, no, sí, continúa. Creo que sé por dónde vas. Ajá. No recuerdo mucho si eran 12 meses, creo que eran de 30 y 31 días cada uno, no recuerdo bien, pero sé que febrero igual, febrero estaba mucho y que sí, 30 y 31, 31, creo. No sé si estoy confundiéndolo, pero te iba a comentar que justamente hubo uno de esos calendarios que creo que fue el juliano, que no tenían ni enero ni febrero. No, el juliano sí eran 12 meses. Porque lo que sí sé es que había uno de 10 meses, y por eso los últimos son octubre, noviembre, o sea, octavo, noveno y diciembre, décimo. Puede ser el prejuliano. Puede sí. ser el prejuliano porque sí, pues también recuerda que pues julio y agosto son por Julio Augusto, César y por Julio, César Augusto, ajá. Sí, eso sí lo tenía presente. Y se mantuvo durante muchas eras hasta que llegamos a las épocas donde Galileo Galilei caminaba entre los hombres, o sea, se piensa, se presta para hablar de otras cosas, pero se piensa que Galileo fue el mártir de la ciencia y que la iglesia lo estuvo atacando, y la verdad es que no, o sea, Galileo era muy amigo del Papa Gregorio. Sí, o sea, creo que se ha documentado más, se ha abierto como más, o sea, primero se puso como un mártir y como de, ay. Sí. Y creo que incluso, no sé, digo, no estoy del lado de esta gente, pero no quiero defender a nadie ahorita, pero creo que se usó mucho para satanizar o castigar a la iglesia, mejor dicho. Sí, para victimarizar. Ajá, y es como de, no, es que ellos no quieren a la ciencia, ¿no? Y exacto, o sea, sí hubo ocasiones, o sea, sí, claro, una mala praxis completa. Uh-huh. El caso de Giordano Bruno, luego hablamos de él, okay. Pero si la iglesia hubiera querido hacer de Galileo un mártir, lo hubiera hecho. Sí. Y pues con Galileo no era el caso, en particular. Y bueno, tanta era su relación con el Papa Gregorio que que a él y a otros matemáticos les pidió hacer un nuevo calendario. ¡Qué caray! Gregoriano. Sí. No. ¿Por qué se ocupaba un nuevo calendario? La Semana Santa sabemos que es en primavera. O sea, nunca sabemos cuándo inicia, cuándo termina, hasta que empiece el próximo año. Sí. Tiene que ver con las fechas de la Pascua judía, ¿ok? Y resulta que la Pascua judía, si yo no me equivoco, creo que es el primer domingo de primavera. Aquí me puedo equivocar. Primer domingo de primavera después de la primera luna llena o de la primera luna nueva. No, ahorita no lo recuerdo bien. Pero bueno, tiene que ver con eso, con eventos astronómicos. Sí. Que pues son eventos cíclicos, lo comentábamos hace rato. El mes lunar cabe dentro del mes solar. No cabe exactamente, hay discrepancias. Pero bueno, lo que sí sabemos es que la Semana Santa pues comienza los primeros días de primavera. Uh-huh. Resulta que el calendario juliano pues no era bisiesto. Decía que era exacto, 365 días hacen un año. Ajá. Y pues sabemos que no son exactamente 365 días, son 365 días y fracción. Sí. Fracción suficiente para que cada 4 años haya un día más. Eso no estaba reconocido en el calendario juliano. ¿Okay? Y traslape de un día provocó que ya en las épocas de Galileo la Pascua comenzara en junio. O sea, estaba tan recorrido. Exactamente. Que ya era, por eso dijo, oigan, es que está curioso porque una cosa es como de, yo reconozco que en mi arrogancia quiero un nuevo calendario que esté hecho a mi forma, ¿no? Sí, pero había una necesidad litúrgica, pues, sí, y también pues era astronómica, era relacionar los ciclos humanos con los ciclos naturales. Entonces, en algún punto teníamos invierno en mayo.
Digo, Ajá. no tan radical, pero para allá íbamos. Exactamente, exactamente. Sí, iba, exactamente. sí, iba recorriendo. Exactamente. Oh. Y aquí va lo curioso. El calendario juliano se fue sacando de circulación por partes. No todos los países. Creo que Rusia, por ejemplo, fue de los últimos países, la Rusia zarista, fue de los últimos países en el siglo XIX en que lo eliminó, el juliano, o el gregoriano. Ajá. Y por ejemplo, Dmitry Mendeleev, el creador de la tabla periódica, celebraba su cumpleaños en su fecha juliana. Todavía alcanzó a nacer y vivir durante parte del calendario juliano. Ok, qué curioso. Sí, es cuestiones que dices, órale. Y ahí va lo padre o lo curioso. En los países donde había una esfera papal, una esfera de Roma bastante, donde Roma tenía mucha importancia, el cambio fue de un día a otro. O sea, sí, mañana, ya, fin. Ajá. Y para que coincidieran los calendarios, se suprimieron 10 días. Algo me suena, ¿verdad? Imagínate que tú mañana... Ajá. Ahorita estamos a una fecha. 3 de abril. Ajá, 3 de abril. Y mañana es 13 de abril. Ajá. Y mi cumpleaños era el 12. Deja tu cumpleaños. Bueno, te van a pagar la quincena completa. Ay, ojalá, pero no creo. Pues tu empresa te diría, es que no la trabajaste. Ajá. Chale. O sea, y eso pasó. Ay, qué munga. Exactamente, exactamente. Y es algo bastante curioso de platicar. Sí. Ahora, otras curiosidades históricas es que durante vamos ahora a la Revolución Francesa. Creo que, bueno, se intentaron eliminar hacer iguales a todos los hombres, ya no ante Dios, ya no ante la justicia, sino iguales verdaderamente, que cada hombre valiera lo mismo. Okay. Recalco hombre porque pues sí dejaron a la mujer de lado, pero bueno, esa es otra historia. Sí. Eran tontos. Y querían eliminar, eran hombres de su época. Sí, recalco hombres, pero bueno, que intentaron eliminar toda influencia de reyes y de dioses en su lenguaje de vida diaria. Ah, ¿qué tal? Ok. Esto conllevó, por ejemplo, que cambiaran el calendario. Sí. O sea, en vez de decir enero, que en inglés es January, en referencia a un dios Jano, sí. cambiarlo a otro julio, otro agosto, otro. O sea, todos los nombres los quitaron. Sí. Y en vez de ponerles esos nombres, pusieron nombres de cosas de la estación. Por ejemplo, el mes, no eran exactos, creo que no era de 30 días, no recuerdo bien. Pero, por ejemplo, el mes que caía más o menos en inicio en primavera, se llamaba germinal. ¡Oh, qué bonito! Y así. Ajá, sí. No veraniego, pero lluvioso, ¿no? Por ejemplo, no sé, en vez de julio. Nivoso, creo que era otro. Así. ¿Sí? Pero sí eran bien bonitos. O sea, luego chance, búscalos y son nombres muy bonitos. Sí. Que acabaron mal en la Revolución Francesa, pero bueno. Y el siguiente punto de esto va la medición del tiempo. Por eso decía, entramos a París. Antes de... Esto va el por qué se desarrolló el sistema métrico decimal. Ok, ajá. O sea, parte de los esfuerzos fueron para eliminar la presencia de reyes y de dioses en las mediciones. El pie, por ejemplo, pues tú lo comentabas, el pie mide más o menos lo mismo. Para un hombre anglosajón, pues son 30 centímetros más o menos. Pero hay un hombre que es más importante que los demás, el rey. Así que la unidad de medición era el pie del rey. Claro. ¿Ok? Y se quiso eliminar todo eso. Es por eso que se hizo una convención. También uno de los núcleos de ciencia en Europa en aquella época era París, y muchos eran revolucionarios. Y pues vieron esto como una oportunidad para estandarizar las medidas también. O sea, claro, porque entonces eran más estándar las medidas como el pie, la pulgada. No. Incluso si tú, por ejemplo, tomas el sistema inglés, hay un pie inglés y un pie americano. O sea, no varían por mucho. Hay muchas unidades en el sistema inglés que varían según dónde se mida. Pero me refiero a, eran más comunes, no solo eran propios de Inglaterra y... Sí, exactamente. Sí, de hecho, eso es lo interesante del sistema inglés. Es un poco... Si tú le preguntas a un niño qué es un metro, pues te va a decir, pues es algo con lo que mido. Sí. Pero, ¿qué es un metro? ¿Cuánto es un metro? Pues no sé. Una pulgada, pues fácilmente tú y yo lo vimos, dijimos que era esto de esto. Un pie, pues es un pie, más o menos. Sí. Es un poco más tangible, más práctico. Claro, es entendible tal vez incluso. O sea, es como... Sí, o sea, ni siquiera sabes de dónde viene la palabra metro, ni siquiera sabes como eso, ¿no? Metro viene de medir, de metrón, que es medir. Y bueno, llegamos al... en la boca. Llegamos al tiempo. De todas las mediciones, la única que no se cambió tanto fue el segundo. ¿Okay? Por ejemplo, el metro es una fracción del meridiano de Greenwich. Así de simple, así de sencillo.
Ok. El kilogramo es el agua a 4 grados centígrados que cabe en un cubo de 10 por 10 por 10, o sea, en un litro. Eso es un kilogramo. Órale. Se hizo un kilogramo patrón, se hizo un metro patrón. Y con el segundo, pues para simplificarlo, se dijo que era una fracción del día. ¿Ok? O sea, una fracción del día que corresponde a, haciendo cálculos, una fracción muy pequeña del día. Sí, pues es la 3600 parte de Por, una hora. por 24. Ajá. Por 24. Por 24, exacto, sí, sí. exactamente. O sea, es una fracción muy pequeña. Muy pequeña, exacto. Lo que no tomaron en cuenta en ese momento es que ni la Tierra... Es que la Tierra, por ejemplo, su tamaño no es constante. ¿Ok? El metro, así como una fracción del meridiano de Greenwich, no es un patrón seguro. Con el kilogramo de agua puede variar, puede no variar. ¿Ok? Incluso con un kilogramo de platino, que es actualmente el kilogramo patrón. Lo que te iba a decir que son las medidas, ¿no? O sea, ¿dónde están esas, decías? Creo que en el Museo de Pesos y Medidas de París. Sí. En Querétaro hay un kilogramo patrón y un metro patrón. No, ¿cómo crees? Sí, aquí hay un centro de metrología en Querétaro. Oh. Que es de donde a otras partes de México se van los patrones de medición. Pero bueno, y con el segundo, pues ahí te va la cosa. Actualmente el segundo se mide con el paso. En programas anteriores hablábamos un poco de la química y de la capa de valencia. Sí. ¿Ok? Decíamos que los átomos eran como cebollas donde había capas. Ajá. Tengo mucho miedo a dónde vas con esto. Exacto. Va. Un electrón en una capa inferior puede subir a otra capa superior. Ajá. Y a otra capa superior y a otra capa superior. Para esto necesita energía. Energía que se libera o que se absorbe en forma de fotones. Ok. Más o menos, aquí sí me estoy saltando varios puntos. Pero bueno, dato curioso, por esto Einstein se ganó un premio Nobel. ¡Ah, qué caray! Ajá. Pero bueno, esto se llama una transición de un estado basal a un estado excitado. Risas del público joven. Sí. Y resulta que hay un isótopo del cesio que pasa de un nivel que, bueno, tú lo irradias con cierta energía, el electrón pasa al siguiente nivel y cuando regresa a su nivel inferior libera luz. Pues esa transición es exactamente de un segundo. Un segundo. Creo que sí lo había escuchado. Ahorita que me estás diciendo me hizo mucho como ruido. Ajá. Y esos son son los relojes atómicos. Los relojes más exactos. Sí. Aún así hay relojes que, basados en esto, tienen errores. Tienen errores de una vez cada tantos miles de años. Sí, pero es menos que usar el segundo solar, por ejemplo. Claro. Y pues bueno. Ok. Y eso es lo más sencillo que podemos hablar del tiempo. Si te das cuenta, hablamos de muchas cosas. No, y nos estamos quedando cortos. Nos quedan un par de minutos. Quisiera hablar un poquito también de días de la semana. O sea, aquí hay una incongruencia. Hablábamos de medidas babilónicas y todo eso, pero ¿por qué la semana tiene 7 días? Fíjate que eso escapa de mis conocimientos. Sí. Lo que sí sé es que también tiene nombres de dioses. O sea, bueno, hoy tienen nombres de astros solares, al menos en español. En español. Lunes de luna, martes en romano. Ah, ok, sí. Ajá. Va. Entonces, luna, Marte, miércoles creo que es de... Mercurio, jueves de Júpiter, según yo. Jovian, Viernes de Venus. Y sábado y domingo no son de esos, sino... Son de... no sé si es de Sabbat o... Sí, de Sabbat y Dominus. Del día del Dios, Señor. Del Señor, Entonces, y es como... Yo sé que en algún lugar lo escuché esto como de qué necesidad del hombre de estarle poniendo nombre a todo. Y es como, pues sí, pues es que sí es necesario. Pues es para identificar, ¿no? A final de cuentas. Es una cita que es de ciencias sociales. No la demerezco. O sea, se escucha que como que pero no la demerezco. Es lo que tu cabeza sientes que lo estás demereciendo. Sí, me da culpa, pero no. O sea, lo que no se nombra no existe. Sí, cierto, claro. No recuerdo la cita. Amigos de ciencias sociales, apóyenme con eso. Pero justamente es importante, o sea... lo que no se mide no se puede mejorar también. También, exactamente. Es por ahí un axioma de calidad. Sí. Mejora continua. Sí. Pero bueno, sí. Y nos estamos con reloj de arena, por ejemplo, que eso también es como el reloj de agua. El reloj de las velas también se usaban para medir el tiempo. Sí, cierto, y que tenía como marcas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, a partir de aquí... Sí. Y sí, como tú dices, nos quedamos cortos con varias cuestiones en el tintero, como de que, por ejemplo,
También a través de la situación esférica de la Tierra se puede explicar los usos horarios. Sí. Que la posición del Sol no sea la misma en dos puntos al mismo tiempo. Sí, hay una razón y está como muy bien desarrollada, ¿no? No es casualidad, no es que la Tierra sea plana, es que No es que... una razón. Ajá. Exactamente. Y como dices, o sea, y no solo nos quedamos con eso, o sea, volvemos a... Hay mucho más tema de qué hablar. Esto sí es como un raciocinio científico, esa es la percepción, y creo que lo cerraste muy bien. ¿Cómo la ciencia percibe al tiempo? Sí, o Que es sea, lo más importante de este programa. ¿cómo lo cuantifica? Ajá, ¿cómo lo mide, cuándo lo cuantifica y para qué se usa? Porque empezamos hablando un poquito de eso, de que la Ajá. termodinámica no lo ve como... Ajá, O sea, exactamente. somos la termodinámica y no reconocemos el tiempo como una unidad de medida, Así, ¿no? el tiempo no existe. Lo Sí, que existe es el volumen, la sí. presión y la temperatura y ya. Y ahí te lo dejo, ¿no? Ajá. Así, Para de contar. Ajá, pero sin embargo, obviamente el tiempo es algo... Es parte de las características de un fenómeno también que lo convierte en difícilmente repetible, ¿no? También, o sea, creo que la gente cuando se aterriza en eso ya también se pone como de, ay, un fenómeno no es tan repetible como uno cree, ¿no? Ajá, Y exactamente. sin embargo, pues sí, hay características, o sea, tratamos de igualar las características, ¿no? Ujú, la naturaleza cíclica. Sí. Ajá. Que volvemos a, cada vez que pienso en este concepto de que tratamos de tener el tiempo en las manos, que digo, no quiero ponerme como muy sentimental ni nada por eso, sí es como muy, sí es algo medible, pero no es como un vaso de agua que puedes medir y que lo tiras y lo rellenas o esas cosas. Y se presta para otras cuestiones, por ejemplo, hablando de velocidad Ujú. y del cálculo diferencial y de... teníamos un Sí. capítulo sin hablar de él, Ajá. pero fue en lo que Newton se basó para hacer el cálculo diferencial. Estoy seguro que no tenemos un capítulo sin hablar de él. Ojalá que... No sé si quiera que llegue el día o no. De hecho, tengo mucho la idea de una playera que diga Newton did nothing wrong. Sí, que es como por ahí va la merchandising de ciencia de demencia. ¡Wow! Sí, pero bueno, sueños en el aire. Será para otro tiempo. Hay que cerrarlo con la canción de Kansas de Dustin the Wind, de Sí. que cierra un momento los ojos y el momento se fue. Sí, entonces, bye. Y voló. Cerramos este programa. La verdad es que estuvo muy interesante, muy nutrido. Se nos fue el tiempo volando, dije. Sí, voló. Sí, una vez más, síganos en nuestras redes sociales. Un gusto como siempre. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Denle like, Spotify. comenten si quieren, compartan. Sí, ¿qué les pareció? Quisieran que habláramos más de eso, quisieran que habláramos como desde una perspectiva diferente a lo mejor, más de historia, porque creo que, decía, nos quedamos muy cortos porque aparte, no solo los mayas y los babilónicos Sí, tenían no, calendarios, cada cultura, el gregoriano y el juliano. Sí, o sea, incluso, por ejemplo, chinos, claro. Japoneses, coreanos, Ajá. tienen sistemas distintos de medir A lo el mejor tiempo. ya es un tema más social, dijeras tú, pero porque el chino se le debe el año nuevo en febrero y Ajá. nosotros en... Y se nos está olvidando esa rama de la ciencia que estudia el transcurrir del tiempo en la humanidad. La historia. Sí, de hecho sí, Ajá. es en la antropología, pero tiene razón la historia. Y pues no pierdan su tiempo, disfrútalo, ¿no? Disfrútenlo, Aprovechenlo, exactamente. no solo consumiendo nuestro programa, sino también en general, hagan lo que le guste. Claro, disfrute su tiempo. Sí, no lo Porque pierdan. su tiempo es finito. Es cierto, eso es otro material no renovable. Sí. Jorge Granados, Carlos Peña, muchas gracias, nos vemos en otro episodio. Ciencia y Demencia. Nos Cuídense. vemos.